Y a continuación se detecta un detector de cruce por cero inversor, donde los materiales son los mismos que el no inversor, pero aquí solamente el voltaje de referencia está en el positivo y el voltaje de entrada está en el negativo. Donde a continuación se va a mostrar el osciloscopio, donde se va a mostrar que, como aquí se muestra, el voltaje de entrada se encuentra en la parte de abajo, solamente cambia eso. Bueno, aquí en el voltaje de referencia no ajustable de la parte no inversor se muestra que se agregan solamente dos resistencias, y de ahí pues con el potenciómetro de 10 kilo que se conecta vamos a mostrar en el osciloscopio la parte de que cómo varía el voltaje de entrada y el de referencia, donde aquí en cero pues se mantiene constante, y cuando se sube a 50 el voltaje se mantiene igual, pero cuando se baja a cero el voltaje baja, y cuando se sube a 100 la parte se ve como sube de una manera diferente a como se muestra. A continuación se muestra un voltaje de referencia ajustable de la parte inversor, donde aquí solamente podemos mostrar que las polaridades cambian. Ahora el voltaje de entrada está en la parte negativa, y el voltaje de salida se encuentra en la parte positiva, donde en el osciloscopio vamos a mostrar que aquí pues se muestra que el voltaje de referencia se mantiene ahí en una parte cero, y cuando se baja a 50 el voltaje baja, y el voltaje de referencia se encuentra, no, el de entrada se mantiene constante, y al subirlo a 100 el voltaje sube y el voltaje de entrada se mantiene igual. Y ya chingar. Buenas tardes, mi nombre es Alex Octavio García Gómez, soy del grupo de Mecatrónica 901, donde a continuación presentaré un circuito realizado en el programa de Proteus. A continuación se muestran los materiales utilizados para el circuito, donde se ocupó un generador de señales, un amplificador operacional 741, una batería de 12 volts, una resistencia de 1 kilo ohm y un osciloscopio. En el circuito se da a conocer un detector de inversor de cruce por cero, donde un amplificador operacional demostrado ahí se opera como un comprobador, donde su entrada es positiva, que compara el voltaje que se presenta al inicial con un voltaje de referencia de 0 volts, donde se da a conocer el siguiente resultado en el osciloscopio, y se ve que su voltaje de entrada, que es positivo, da negativo, donde a continuación se va a conocer el osciloscopio. En esta parte se comprueba que en el osciloscopio pues, la señal es generada. Bueno, en esta parte del inversor detector de voltaje de la parte negativa, se muestra que aquí la batería solamente se invirtió la polaridad, y la de entrada se mantiene igual, y pues, se va a mostrar una diferente reacción en el osciloscopio de la parte de salida, donde se muestra que el de referencia se mantiene ahí constante en una parte negativa, y al aumentarle se muestra cómo cambia, cómo se mantiene diferente, y en la parte baja, cuando se baja se muestra cómo aumenta, y ya.
Bueno, aquí en la parte del inversor detector de voltaje de la parte positiva se muestra que la batería está igual. Solamente aquí cambia el voltaje de entrada, que se muestra ahora en la parte negativa, y el de referencia en la parte positiva. Aquí hay un cambio en el osciloscopio, donde se va a mostrar a continuación. Y aquí el voltaje de referencia también se encuentra en la parte negativa al estar en 0, y cuando se cambia a 50, el voltaje baja, y al aumentarlo a 100 se mantiene igual, constante.